Módulo 3. Compromiso ético. En este módulo se estudian y analizan los fundamentos legales y los principios filosóficos que orientan la educación en México. En el plano nacional, se analizan los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos componentes de la Ley General de Educación. En el plano internacional, se revisan acuerdos y tratados que ha firmado México en temas relacionados con los derechos humanos y los derechos de los niños, particularmente el referido a la educación. Este acercamiento ayudará a comprender los cimientos en los que se sustenta la educación básica en nuestro país y los principios fundamentales que orientan el quehacer docente. También se aborda el estudio de la inclusión y la equidad como principios pedagógicos elementales que orientan la actuación del docente en el aula y con la comunidad educativa. El compromiso ético del docente está relacionado con su compromiso y responsabilidad de ofrecer un servicio educativo de excelencia con justicia, equidad e inclusión. Esto no supone otra cosa que dar a cada uno de los alumnos las ayudas pertinentes considerando su contexto, características y necesidades, para que logre los aprendizajes y alcance su bienestar pleno. Durante el desarrollo de las actividades, se proponen situaciones que promueven la inclusión y equidad en el aula y entre la comunidad educativa, lo que representa un reto para la mejora de la labor docente. Se favorecen la reflexión y el compromiso ético en beneficio del desarrollo y el aprendizaje de calidad que se requiere en las escuelas de educación básica. Su propósito es reflexionar sobre el compromiso ético del docente a partir de la revisión de los fundamentos legales y filosóficos que dan sustento a la prestación del servicio de la educación básica en México, así como los conceptos de inclusión y equidad como principios rectores de su quehacer docente. Unidad de aprendizaje 1. Marco legal y filosófico de la educación en México. Marco legal de la educación en México. La educación en México está regulada por los artículos 3 y 31 constitucional y la Ley General de Educación. Como docente es importante identificar y analizar esta normativa, ya que orienta la calidad del servicio educativo que se debe ofrecer a todos los alumnos de este país y son principios rectores que orientan la práctica de la profesión docente. Revise el siguiente material para conocer más sobre estos fundamentos. Derechos humanos y educación. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin ellos no se puede vivir en sociedad. Por tal motivo, es importante que los docentes los conozcan y los ejerzan, pero además sean vigías y promuevan, en sus alumnos, el ejercicio pleno de sus derechos en una sociedad que aspira a ser democrática. Promover y velar por el derecho a la educación abre a los niños y jóvenes de este país enormes oportunidades para acercarse y descubrir nuevos mundos o perspectivas, desarrolla la imaginación y creatividad, plantearse hipótesis y resolver problemas, conocer y convivir con otros, desarrollar el pensamiento crítico, en suma, permite su desarrollo personal, social y cognitivo pleno para poder convivir en sociedad. A continuación, encontrará una serie de imágenes, pulse en cada una para conocer la información sobre los derechos humanos. Garantías individuales. A la acción de expresar libremente sus ideas por cualquier medio, ya sea oral, escrito o por mediante cualquier modalidad. Derecho a la participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Derecho de prioridad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure de manera prioritaria, antes que a los adultos, el ejercicio pleno de todos sus derechos, para tal efecto siempre se considerará su interés superior. Derechos humanos. Son un factor indispensable para que nos desarrollemos, en todos los planos de nuestra vida, de manera individual y como miembro de la sociedad. Derecho a la vida. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. Derecho a la educación. Las y los niños tienen derecho a recibir este servicio de forma gratuita, laica y obligatoria impartida por el Estado. Libertad de expresión. Son aquellos que protegen la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la segundad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano.
Artículo 5. Dentro de este artículo se especifica que se considerará niñas y niños a los menores de 12 años, y adolescentes a las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Implicaciones de las leyes y los acuerdos internacionales en la educación básica. Los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, perteneciente al Sistema de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, son instancias que ofrecen una visión amplia, actualizada y ponen al centro de la mesa de debate tendencias, prioridades, necesidades a resolver en materia educativa y de derechos humanos. Esto tiene implicaciones importantes en las políticas públicas de los gobiernos. Por ejemplo, la UNESCO tiene como visión hacia 2030 garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Cómo se traduce esto en la política educativa de nuestro país? ¿Qué implicaciones tienen esto en la prestación del servicio de la educación básica? ¿Cómo se relaciona esto con el trabajo que hacemos con los alumnos, con nuestro quehacer cotidiano en las aulas? Al respecto, ¿qué dicen los organismos internacionales sobre la educación y los derechos humanos y particularmente los derechos de los niños? En México, ¿qué hay en materia legislativa y de instituciones en torno a los derechos humanos? Unidad de aprendizaje 2. Inclusión y equidad en la escuela. Conceptos básicos de la inclusión y equidad. Equidad significa proporcionar a cada persona las ayudas y los recursos que necesita para que esté en igualdad de condiciones educativas con el fin de que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los estudiantes ni condiciones a futuro. Inclusión, proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. Esta acción involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los alumnos. Características y elementos que conforman el aula inclusiva. Un profesor que construye un aula inclusiva se preocupa por conocer a sus alumnos, sus talentos, habilidades, gustos, formas preferidas de aprender. Dar una respuesta educativa acorde a las necesidades y características de cada uno de sus alumnos y desarrollar situaciones de aprendizaje que estimulen y fomenten la participación de todos. Diseñar actividades respetuosas y diversificadas de acuerdo con las características y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Ofrecer recursos didácticos variados y diagonal o diferenciados para que apoyen el desarrollo del aprendizaje de cada alumno. Ajustar los espacios de trabajo a partir de las necesidades y los aprendizajes de los alumnos. Flexibilizar las formas de agrupar a los alumnos, grupos, bienes, equipos. Asumir con responsabilidad y compromiso ético que ningún alumno se quede atrás y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse plenamente. El docente que está comprometido con su función será capaz de gestionar mejor su aula para lograr que todos sus alumnos aprendan a sus ritmos y con actividades que tengan sentido para ellos. Estrategias didácticas para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje. Como se ha mencionado a lo largo de esta unidad de aprendizaje, el trabajo docente tiene como uno de sus principios pedagógicos la inclusión y equidad a fin de diseñar situaciones didácticas que resulten no solo desafiantes sino respetuosas de las características y necesidades de cada alumno. En esta última parte del módulo se explican algunas estrategias que orientan al docente en esta tarea.